El expresidente estadounidense Donald Trump se negó a declarar este miércoles frente a la fiscal general de Nueva York. Trump está investigado por sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia. El exmandatario denuncia una persecución en su contra. España comenzó a aplicar este miércoles el decreto para cumplir el ahorro energético pactado con la Unión Europea. Las medidas incluyen el apagón de vitrinas y edificios públicos desde las 10 de la noche, así como la rebaja de la refrigeración en empresas y dependencias públicas a los 27 grados en verano. Tendremos reporte. Al menos 13 personas murieron después de un bombardeo durante la noche en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. Mykolaiv y Zaporizhia son también objetivos del ejército ruso. Además, los ministros de Exteriores del G7 pidieron a Rusia que se retire de la planta nuclear de Zaporizhia. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos. Allí el expresidente Donald Trump informó que se negó a declarar este miércoles frente a la fiscal general de Nueva York. Leticia James es la encargada de la investigación civil sobre sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, nos amplía. Sí, el exmandatario ha llegado a primera hora de la mañana a este edificio que estáis viendo detrás de mí, que se encuentran las oficinas del fiscal general de Nueva York. Allí se ha acogido a la quinta enmienda que le da derecho a no declarar para no autoinculparse ante las preguntas, ante el interrogatorio del fiscal general de Nueva York, que investiga un posible fraude fiscal financiero en las empresas de la familia Trump. Al parecer, esta investigación civil se está centrando en que la compañía Trump podría haber engañado acerca del valor de sus activos, engañando a prestamistas y a las autoridades fiscales de Nueva York. A lo largo de esta investigación ya han declarado los hijos de Donald Trump, pero el exmandatario es una cita que hacía meses que trataba de retrasar. La última vez que se retrasó fue precisamente cuando falleció la primera mujer de Donald Trump, Ivana Trump. Esto fue a mediados de julio, pero hoy ha tenido que venir aquí a prestar declaración. Se esperaba que fuese una declaración que durara horas, pero se ha solucionado al final en un minuto porque, como digo, se ha acogido a ese derecho a la quinta enmienda, algo por lo que muchos medios de comunicación le han criticado, porque él mismo en el 2016 en un mitin de campaña dijo que no entendía por qué, si alguien era inocente, se acogía a la quinta enmienda. Pues bien, hoy en un largo comunicado en el que ha explicado que se había acogido a la quinta enmienda y por qué lo había hecho, dice que ahora lo entiende, que cuando tu familia y tus empresas familiares están siendo objetivo de una caza de brujas, no te queda más remedio que hacer eso. Desde luego está siendo una semana muy complicada a nivel legal para el exmandatario, después de que el FBI registrara su mansión en Florida, y además no olvidemos que tiene otra causa penal abierta que está siendo investigada por el fiscal del distrito de Manhattan. Vamos a Asia, concretamente al estrecho de Formosa, porque el ejército chino aseguró que completó con éxito varias tareas en Taiwán después de una semana de ejercicios militares con fuego real. Sin embargo, advirtió que seguirán realizando patrullas regulares. Al tiempo, el Ministerio de Defensa taiwanés dijo que hoy 17 aviones de combate chinos cruzaron la línea del estrecho. China reiteró que no renunciará al uso de la fuerza y que tomará las medidas necesarias para defenderse de fuerzas extranjeras y de las actividades separatistas. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, donde al menos 13 personas murieron después de un bombardeo durante la noche en la región central de Dnipropetrovsk. Según las autoridades, el ataque dañó más de 20 edificios y miles de personas se quedaron sin electricidad. Otras 6 personas murieron en un ataque ruso a Bakhmut, en el este de Ucrania, según informó el propio gobernador de la región. Mykolaiv y Zaporizhia también han recibido ataques recientes rusos y el G7 le pide a las tropas de Moscú que se retiren de la planta nuclear más grande de Europa para evitar una catástrofe radioactiva para toda la región. Juan Pablo Lucumí nos cuenta más. Luego de un toque de queda de 54 horas, los residentes de Mykolaiv salen a recibir agua y alimentos. Teniendo en cuenta la situación en la ciudad, cada ciudadano necesita algún tipo de ayuda. Actualmente hay unas 150.000 personas en la ciudad y las 150.000 necesitan algún tipo de ayuda, algo psicológico, algo humanitario.
Esta ciudad, al sur de Ucrania, ha sido objeto de bombardeos casi a diario, desde el inicio de la invasión rusa en febrero. Por supuesto que la gente tiene miedo de que los rusos avancen, pero todos esperan que no nos alcancen y que las cosas mejoren. Pero muchas casas en nuestro pueblo están destruidas y la gente ha muerto. Mykolaiv está a menos de 70 kilómetros de Jersón, la urbe que quedó bajo control ruso 5 meses atrás. La región de Zaporilla es otro de los blancos del Kremlin. Este miércoles cohetes rusos atacaron la zona, lo que ha encendido las alertas del Organismo Internacional de Energía Atómica y ha llevado al G7 a pedirle a Rusia que despeje el perímetro de la planta nuclear más grande de Europa por la seguridad de la región. Exigimos que Rusia devuelva de inmediato el control total a su propietario soberano legítimo, Ucrania, de la planta de energía nuclear de Zaporilla, así como de todas las instalaciones nucleares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania para garantizar sus operaciones seguras. Moscú y Kiev se han culpado mutuamente de los ataques que la central de Zaporilla recibió esta semana. Zelensky ha pedido que se sancione la industria nuclear de Putin, mientras que las tropas rusas aseguran que fueron ellas las que derribaron los drones ucranianos que se acercaron a los reactores atómicos de la central. España comenzó a aplicar este miércoles el decreto del Gobierno para cumplir el ahorro energético pactado con la Unión Europea. Un decreto que ha recibido el rechazo del principal partido de la oposición, que ha intentado frenarlo en los tribunales sin éxito por el momento. La rebaja de la refrigeración en empresas y dependencias públicas a los 27 grados en verano es uno de los puntos que más polémica ha generado. Desde Barcelona ampliamos con Marina Colorado. Comienza la carrera de ahorro de gas del 7% establecido para España después del acuerdo alcanzado con la Unión Europea para disminuir los efectos de la guerra en Ucrania en el país. Hoy, miércoles 10 de agosto, entran en vigor algunas de las restricciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas el uso del aire acondicionado y de la calefacción. El aire acondicionado durante los meses de verano no podrá estar por debajo de los 27 grados Celsius, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo en restaurantes o en lugares como mercados de comida, donde la seguridad alimentaria tiene que mantener una temperatura definida. Y en los meses de invierno la calefacción no podrá estar por encima de los 19 grados. Además de estas restricciones, hoy también entra en vigor el apagado del alumbrado en edificios públicos y de los escaparates, que a partir de las 10 de la noche tendrán que estar apagados siempre y cuando no quede gente en su interior. Estas medidas estarán en vigor hasta noviembre del año que viene, de 2023. El 30 de septiembre, además, entran otras medidas en vigor, como por ejemplo el cierre de puertas en establecimientos que no podrán dejar que la energía se desperdicie, tanto el aire acondicionado como la calefacción, por tener, como por ejemplo este establecimiento, las puertas abiertas. Tendrán que tener un sistema, aunque sea rudimentario, para evitar el despilfarro de energía, aunque provenga de fuentes renovables. Todo esto, con todas estas medidas de restricción, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende reducir su consumo de gas entre un 4 y un 5%. Nos vamos al continente africano. El Gobierno de Sierra Leona impuso un toque de queda a nivel nacional ante las violentas manifestaciones antigubernamentales. Según las autoridades, hay ya un número indeterminado de muertes entre manifestantes y uniformados. El toque de queda comenzó este miércoles desde las 3 de la tarde, hora local. Las protestas se dieron en medio de un descontento generalizado contra el gobierno y el alza del precio de los productos básicos en un país con más de la mitad de su población bajo el umbral de la pobreza. Y nos vamos a Perú porque Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, ha sido declarada prófuga de la justicia tras evadir una orden de detención preliminar. La Fiscalía ordenó buscarla en el Palacio Presidencial como parte de las investigaciones por un caso de lavado de activos. El presidente acusó a la Fiscalía y a parte de la oposición de querer quebrantar el orden democrático. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos amplía. Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, es prófuga de la justicia peruana. Por eso la Fiscalía y un equipo de la policía allanaron la casa del mandatario, que se encuentra en el centro poblado de Chubut, en la región Cajamarca. En la diligencia se cumplió la orden de descerraje. Las autoridades ingresaron a la vivienda, pero no encontraron a Paredes. Su rebeldía a colaborar con la justicia podría motivar a la Fiscalía a ordenar una prisión preventiva contra ella por 9 meses, según algunos expertos. Por su parte, el presidente Pedro Castillo, durante una reunión
reunión con representantes de rondas campesinas, arremetió nuevamente contra el Congreso y sus opositores, a quienes acusó de hacer creer a los peruanos que el presidente ha robado al país y que su círculo familiar es igual a otros que, según Pedro Castillo, saquearon al Perú. Mientras tanto, desde el Parlamento se ha solicitado al jefe de la Casa Militar las imágenes de las cámaras de seguridad que registran los accesos al Palacio de Gobierno y la residencia presidencial. En paralelo, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a través de sus redes sociales, criticó a Pedro Castillo y le exigió dejar de obstaculizar a la justicia y renunciar al cargo. Y hablando de renuncias, Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, renunció a seguir ejerciendo su defensa. He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor presidente y la primera dama, reveló el abogado a través de sus redes sociales. Pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela hablaron sobre restablecer las relaciones militares. La cooperación en este ámbito ha sido limitada desde 2019, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas entre las naciones. La elección de Gustavo Petro podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Que se está trabajando la normalización de las relaciones, que es un proceso que implica la apertura de la frontera, etcétera. Pocos días después de la ceremonia de investidura de Petro, los dos gobiernos han estado en contacto, expresando un deseo compartido de cooperación militar a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera compartida. Las relaciones se habían ido deteriorando paulatinamente entre el gobierno de Maduro y el de Colombia. La frontera ha estado casi completamente cerrada desde 2015, ya que ambas partes se acusan mutuamente de avivar la inseguridad en una región conocida por el narcotráfico y la violencia guerrillera. El presidente saliente de Colombia, Iván Duque, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del estado vecino. La elección de Petro, por tanto, ha sido bien recibida por Caracas. El nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto, por supuesto, con las responsabilidades diferenciadas. Al negar que tenga previsto reunirse con Maduro en los próximos días, Petro advirtió que hay varios asuntos pendientes y que no se nombrará un embajador en Caracas hasta que se normalicen las relaciones. Anteriormente hablamos con Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, quien nos contaba cómo puede afectar este anuncio a la migración venezolana en el país. Pues lo primero y más fundamental, desde luego, es la apertura no solamente de la embajada, sino más importante que eso, de los consulados. La población venezolana, que es, de acuerdo a Migración Colombia, se estima que puede ya haber superado los 2.400.000 venezolanos en territorio colombiano, requieren, por supuesto, de asistencia consular para sus documentos, para su vida cotidiana, para mantener entonces, digamos, un flujo normal, sobre todo esa población que migra pendularmente, mantener también control sobre sus bienes que mantiene todavía algunos en Venezuela. Entonces, hay ahora una dinámica social completamente nueva a partir de esto y hace falta, por supuesto, esa asistencia consular. Y del lado colombiano, esa participación, esa asistencia consular también es importante porque en la medida en la cual se pueda identificar plenamente los venezolanos, pues habrá mejores mecanismos de control, sabiendo que ha habido algunas controversias con respecto a actividades ilícitas en donde podrían estar y donde se ha demostrado que han estado involucrados algunos migrantes venezolanos. Y hubo nueva jornada de movilizaciones en Argentina. Movimientos sociales de izquierda se manifestaron frente a la Casa Rosada de Buenos Aires, la sede del gobierno del país. Estos movimientos reclaman mejoras sociales que declaran urgentes y poder reunirse con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. La intención de los manifestantes es quedarse en la Plaza de Mayo por tiempo indeterminado hasta que el ministro les dé una respuesta. Y cerramos este informativo en Paraguay. El expresidente y senador del país, Fernando Lugo, sufrió un accidente cerebrovascular por el que permanece en coma inducido. Así lo informó el legislador Jorge Querey, de la coalición de izquierda a la que pertenece el líder político. El médico encargado de tratarlo informó que Lugo presenta una lesión relativamente pequeña. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24 y a France24.com.